Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Fabi? estás? ¿Cómo va? Bueno, finalmente se designaron, estos son los dos nuevos jueces de faltas. pero fue polémica. Fue con polémica y en un Ajá. ratito les vamos a estar contando por qué hubo polémica en la designación de estos dos jueces de faltas que van a asumir en septiembre sus nuevos cargos allí en el juzgado de faltas. Pero primero vamos a contarles quiénes son los jueces de faltas. Soledad Monardes, a quien tenemos aquí en pantalla, quien fue secretaria de Políticas Sociales. Justamente estábamos hablando de esta secretaría que se incendió esta madrugada. Es una de las dos juezas de faltas, en este caso designada por el oficialismo. Soledad Monardes llega a este lugar por designación del intendente Héctor Gay. Aquí la vemos en imágenes cuando cumplía funciones dentro del municipio. Y es la designada por Gay. Y por un sector de la oposición, y después le voy a contar por qué, llega el otro juez de faltas, Ajá. que es Carlos Salgado, a quien vamos a escuchar porque ayer tuvimos la chance de hablar con él algunos minutos. La verdad que es un desafío muy importante, muy interesante y muy lindo también, que por supuesto vamos a asumir con muchísima responsabilidad y seriedad por lo que el cargo amerita. Y bueno, con mucha expectativa, poder dar lo mejor y poder, bueno, empezar también a devolverle a la sociedad un poco desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, cuestiones que tengan que ver con respuestas, ¿no? Bueno, vino la propuesta del intendente, la cual le agradezco y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias para poder honrar este ofrecimiento que bueno, por supuesto que vamos a brindar el mayor esfuerzo para poder acercarle beneficios y mejoras en la calidad de vida a todos y cada uno de los vecinos de Bahía Blanca. Bueno, acá están presentados estos dos nuevos jueces de falta que ¿a quién reemplazan? Vamos a conocer datos y vamos a hablar de por qué esta polémica. Sí. ¿Sí? Reemplazan a Nardi y a Germani, que son los dos jueces de faltas, y ahora les vamos a contar por qué ellos se van de su cargo y por qué asumen estos dos nuevos jueces de faltas, pero principalmente por qué hay polémica. Sí, ¿por qué polémica de designación? Claro, porque fue una votación que se dio ayer en el Consejo Deliberante que tuvo sus ribetes, sus discusiones previas y termina con esta designación por el voto de la presidenta del Consejo Deliberante. Vamos a conocer datos de esta polémica designación. ¿Por qué nosotros hablamos de polémica? Porque hoy, sobre todo, la oposición está con el grito en el cielo por esta situación. Soledad Monardes, Carlos Salgado, los dos jueces de faltas nuevos que son elegidos por primera vez desde el retorno de la democracia, que un juez de falta, en este caso los dos, fueron nombrados, no tienen la unanimidad de los votos del Consejo Deliberante. Claro, terminó 12-12. 12-12 y terminó votando la presidenta del Consejo Deliberante, que era, en este caso, Soledad Pisani, que estaba reemplazando a Nicolás Vitalini. ¿Por qué decimos esto? Porque, ¿cómo es la designación de un juez de faltas? En teoría, el intendente propone una terna, no hubo terna en este caso, hubo dos nombres, y el Consejo Deliberante termina avalando después de una exposición. Van los postulantes al juzgado de faltas, exponen cuál va a ser su política al frente del juzgado y luego los concejales dicen si están a favor o no. Bueno, no hubo terna y no expusieron ninguno de los dos postulantes. Ninguno de los dos, fueron los nombres solamente. Fueron los nombres propuestos por el intendente y la votación, que terminó 12-12 y terminó definiendo el presidente del Consejo Deliberante a favor de la designación. Sí, recordemos que tiene voto doble el presidente del Consejo Deliberante. Hay un antecedente para tener en cuenta y ahora lo vamos a repasar. Vamos a seguir conociendo datos de esta polémica designación y también de cómo se dio esa votación que terminó 12-12. Sí, el antecedente es del año 2005. Rodolfo López era el intendente y propuso para el cargo de juez de faltas a Eduardo Greco. Rechazado por la oposición, que no tenía la mitad del Consejo Deliberante. Es decir, el oficialismo tenía los votos suficientes para nombrarlo igual, pero como era sabido que tenía que tener la unanimidad del Consejo por una cuestión no de norma, sino de costumbre, ¿sí? En aquel momento la oposición rechazó el nombramiento de Greco porque era socio de Fabián Literas, que era funcionario del gobierno de López. Tenían un estudio jurídico en común. Entonces, ¿qué dijo López? No está la unanimidad del Consejo, Greco no va a ser. Propuso a Hugo Caimani, que fue finalmente quien fue designado ahí sí por el voto por unanimidad. ¿Por qué digo? Que hay un antecedente que no juega a favor de esta designación. Concejales que no estuvieron a favor y el intendente por entonces dijo, bueno, no tengo la unanimidad de los votos,
cambio el postulante. Claro, y acá no hubo unanimidad. Acá no hubo unanimidad y no hubo cambio de postulante. Y hubo otra maniobra que también están denunciando los concejales. Soledad Monardes, secretaria del gobierno municipal hasta Claro. hace algunos meses, Sí, secretaria de Políticas Sociales, cuestionaban eso. Sabía el municipio que no tenía ni siquiera los 12 votos. ¿Por qué? Porque el bloque unipersonal del Frente Renovador, con Roberto Ercole a la cabeza, no iba a votar a favor. Tampoco. Hubo una negociación y yo te pregunto, ¿sabés cuál era la función que cumplía Carlos Salgado en el Consejo Deliberante? Claro, porque Carlos Salgado es de extracción peronista. Es de extracción peronista, es abogado de entre otros de la Cámara de Taxis y Remises y también de la UTA. Pero además era es el secretario del bloque de concejales del Frente Renovador, O sea, de Ercole. de Ercole. En esa negociación para obtener el voto a favor de Ercole, A favor de Monardes. a favor de Monardes, es que se propone a Salgado, el secretario de Ercole, como juez de faltas también. Entonces ahí se lograron los 12 votos, teniendo la presidencia, la aprobación. Un dato más, Ercole, ayer, antes de la sesión del Consejo Deliberante, que se terminó llevando a cabo, tuvo una discusión previa con Gabriela Esquieda, que es concejal de la UCR, opositora a Cambiemos. Y adujo que por una situación de nervios y demás no estaba en condiciones de votar. Los concejales que tienen alguna cuestión de participación directa en alguna ordenanza no votan. Pasaba, Ajá. por ejemplo, con Julián Lemos, que era Claro. familiar de los dueños de una empresa de transporte. Cuando se votaba el boleto, él no participaba. ¿Cómo va a votar él cuando es su secretario? Si Ercole no votaba, no tenían los 12 votos. Entonces, dice la oposición, Ercole adujo problemas de nervios para no estar y poner a su suplente para que sí votara y le diera los 12 votos. Buah. Esta es la situación que se dio ayer y por Y eso esto hay es lo que polémica. denuncia la oposición. Sí, la oposición que además presentó un proyecto para que a partir de ahora esto quede regulado, para que no pueda hacer que si uno tiene la mayoría en el Consejo Deliberante ponga al candidato que quiera y listo, ¿sí? Hay un proyecto de ordenanza que no fue tenido en cuenta y vamos a conocer algún detalle. Te hago una pregunta. Estos dos jueces no vuelve para atrás la No, designación, ya están designados porque tienen la aprobación del Consejo Deliberante. Como decía, la unanimidad del Consejo Deliberante era una cuestión de costumbre, no de norma, no está normado, no está escrito, pero siempre, históricamente, del 83 hasta ayer, Se cumplió con la se unanimidad. cumplió siempre. Y cuando no hubo unanimidad, no se nombró al juez. Por eso mencionamos No, por eso el te preguntaba. antecedente. Esto ya está, Esto no ya vuelve está. para atrás. El proyecto será de ahora en más. Tanto Monardes como Salgado son jueces de falta. Y Bien. además van a cumplir su lugar hasta que o renuncien, como fue el caso de Nardi, que se va a la justicia de la provincia, o se jubilen como Germani, que son los dos jueces de falta que dejan su lugar para que sean ocupados. ¿Cuál es el pedido de la oposición? Conformar una comisión evaluadora. Sí. Una comisión evaluadora conformada por el Departamento de Derecho de la Universidad, que tendría que tener un integrante, por el Colegio de Abogados de nuestra ciudad con un integrante, 2 concejales, uno del oficialismo y uno de la oposición, y el propio intendente, 5 integrantes que definan las ternas de los postulantes para que todo sea mucho más normado, reglamentado y que no suceda lo que pasó ayer, por ejemplo. Y que haya ternas. Y no que haya un solo ternas. nombre. Que haya ternas, pero propuestas por gente que se especializa en la materia. Y además permitiendo la postulación de cualquier abogado de nuestra ciudad. Que cualquier abogado se pueda presentar. Esta comisión analiza el perfil de cada uno de los postulantes y define la terna que después terminaría definiendo al juez de faltas. Bueno, este pedido de la oposición ayer no tuvo lugar. Pero van a seguir insistiendo. Van a seguir insistiendo para que esto después, en el día de mañana, ya quede reglamentado, para que no pase lo de ayer, porque históricamente había un común acuerdo de que tenía que haber unanimidad, que no hubo, y hasta ayer nunca se nombraba a un juez de falta si no había unanimidad del Consejo. Hablamos hoy con algunos concejales para que nos explicaran un poco más sobre este proyecto. En Bahía Blanca ayer se hizo mal algo que costaba muy poco haber hecho bien. Y ese error, eso que se hizo mal, tiene un único y principal responsable, que es el intendente Héctor Gay. Proponíamos una nueva modalidad que nos parecía que era un salto cualitativo para la selección de los jueces de faltas de la ciudad. Nos pareció que era interesante discutirlo como herramienta para dejarlo para la ciudad, porque bueno, no son cargos menores, inciden en la vida de cada uno y una de los bahienses, así que nos parecía interesante dar la discusión. Quiso imponer por forceps una candidata que era su ex secretaria de gabinete, una de sus ex secretarias de gabinete. Como no conseguía los votos,
lo que hizo fue cambiar un voto a cambio de otro juez, se lo ofreció a la gente del Frente Renovador y con ese voto, por primera vez en la historia de Bahía Blanca, se nombró jueces de falta sin contar con la convalidación plena del Consejo Deliberante, como siempre había ocurrido. Nosotros proponíamos que se pudiera ampliar a través de una terna, que pudiera ser, digamos, una convocatoria amplia a abogados y abogadas de la ciudad, que participe el colegio también, que se pudiera hacer de una audiencia pública y elevar una terna, y ahí sí que el intendente pueda tener la decisión de, en esa terna, donde se han visto antecedentes, examen de oposición, etcétera, tener a las 3 mejores personas que pueden ocupar los cargos.